¿Qué tal, infraescuchas? Esperando que se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les narraremos una historia muy especial y particular. Si bien es sabido que los relatos de brujas son los que más me piden y que más les encantan, pero esta es una historia un poquito diferente que tiene que ver con la santería. Por favor, ponte cómodo y apaga la pequeña luz de tu habitación. Sin más por el momento, comenzamos. La bruja santera. Historia de terror basada en una experiencia 100% real. No conozco mucho al respecto de la religión de la santería, pero de lo que sí estoy segura es de lo que es capaz de hacer. Tanto la creencia en sí como los desgraciados quienes la practican. Les pido disculpas si ofendo a alguien, pero no tengo otro término con el cual referirme a ellos. Lógicamente basándome en mi propia experiencia. La maldad de la persona que se enfocó en hacernos daño. Por poco se lleva la vida de mi hija, y eso se debe al tremendo odio que siento. Cada noche antes de descansar, le pido a Dios que nos proteja a nosotros como así también a todos los que sean víctimas de eso. Y que los santeros que se dedican a la maldad, ojalá que pronto estén ardiendo en las llamas eternas del infierno. Mi nombre es Beatriz Sandoval. Soy de Puebla, México. Les comparto mi relato con la esperanza firme de que llegará la persona indicada y al momento exacto. Entretanto, gracias a Dios que me permitió superar esta difícil prueba, hoy puedo protegerme de esa desalmada gente y su basura. Aunque aquello se venía gestando desde hacía días antes, se podría decir que la verdadera pesadilla empezó una tarde de sábado, cuando fuimos con mi familia a ver el partido de básquet en el cual jugaría Maribel, mi hija de 8 años de edad en ese entonces. Mi esposo se encontraba trabajando, así que solo fuimos ella, su hermano Javier, el bebé que llevaba creciendo 3 meses dentro de mi vientre, y yo. El juego transcurría a la perfección. Nuestro equipo iba ganando y mi niña se lucía como en cada partido. Hasta que ocurrió el accidente. No fue grave, solo se golpeó el codo izquierdo al caer. Lo espeluznante fue lo que me dijo cuando corría hacia la cancha para ayudarla a levantarse y traerla hasta las bancas. Fue ella, mamá, me golpeó de nuevo y cada vez me hace más daño. No sabía muy bien qué decirle y cómo animarla para que se tranquilizara. Pues básicamente todos vimos cuando ella se cayó sola. No había nadie a su alrededor, pensando que solamente lo decía para evitar la pena. Le seguí la corriente diciéndole que ya no se pusiera tan enfadosa, que la niña del otro equipo la chocó sin querer. Y ahí fue cuando ella lanzó ese reclamo que me hizo estremecer de estupor. No, mamá, no fue sin querer. Me empujó a propósito. Yo la vi cuando se interpuso en mi camino. Luego de eso desapareció. Y no fue una niña del otro equipo, fue la anciana, la misma que te asustó a ti la otra vez. 2 noches atrás me encontraba en la pequeña biblioteca que tenemos en la casa, lugar donde normalmente acostumbro a trabajar con mi computadora. Mi esposo estaba jugando con los niños en la sala, para hacer un poco de tiempo y posteriormente ir a acostarlos para que descansaran.
A los pocos minutos creo que ya lo estaba haciendo, pues dejé de escuchar el barullo, pero a raíz de eso fue que en medio del silencio escuché cuando alguien respiró, como cuando uno toma aire por la boca para luego arrojarlo. Volté pensando encontrar a Mauro detrás de mí, pero no había nadie. La puerta estaba abierta, así que de última instancia creí que había ingresado y volvió a salir por algún motivo. Cuando regresé mis ojos hacia la computadora, comenzó a percibirse ese inconfundible olor. Era como a huevos podridos, fuerte y repugnante. Me cubrí la nariz y me puse a buscar el origen. No podía encontrarlo, hasta que miré debajo del escritorio donde estaba, y quedé horrorizada al ver de lo que se trataba. En cierta forma era un huevo, pero era pequeño y había uno solo, y la razón por la cual olía de esa manera es porque estaba partido, por lo que podía ver que tenía un pichón de ave putrefacto. Llamé a Mauro, mi esposo, pero él no vino. Me imaginé que estaría tratando de hacer dormir a los niños aún. Así que salí de la biblioteca y fui a buscarlo. Él estaba con Javier, quien apenas estaba durmiendo. De pie junto a la puerta, percibí nuevamente esa pestilencia, solo que ahora provenía de la habitación de al lado, la cual era donde dormía Maribel. Cuando ingresé, ella ya estaba profundamente en los brazos de Morfeo, pero no fue necesario buscar el huevo. Este estaba a la orilla de la cama, y de igual forma tenía el cadáver pútrido del pichón. La ventana estaba abierta, y el único árbol donde podría encontrar un nido estaba a unos pocos metros de allí. Cuando me acerqué para mirar, el horror fue indescriptible. Había una paloma colgando de las patas con una especie de hilo. Estaba sin vida, ya que tenía el cuerpo abierto. Mauro me contaría días después que, de lo que colgaba, en realidad eran sus tripas entrelazadas. Esa noche estuve por más de una hora intentando quitar el olor de la biblioteca y la habitación de Maribel. Para eso la llevamos a nuestra cama, donde continuó durmiendo. Ni ella ni su hermano jamás vieron los huevos. Mauro se encargó de recoger esa inmundicia y las arrojó en un recipiente de basura que teníamos afuera. Lo mismo hizo con la paloma. Fue cuando se dio cuenta de lo que era realmente aquello desde donde colgaba. Cuando terminamos nos fuimos a la cocina. Ahí nos pusimos a platicar sobre eso. Era imposible que los huevos hayan llegado hasta ese lugar por sí solos. Y ni hablar de la paloma del árbol. La misma persona que se encargó de invadir el nido y quitarle la vida al ave. Tenía que haber sido la misma persona que puso los huevos en la casa. Y me causaba pánico pensar que ingresó sin que nos diéramos cuenta. Sin embargo, algo no tenía explicación. ¿Cómo era posible que no me hubiera percatado de la presencia de ese cuerpo y su olor antes? Teniendo en cuenta que llevaba más de una hora allí dentro. Por otro lado, Mauro me aseguró que el huevo no estaba en la cama cuando acostó a Maribel, torturándome en ese mar de desconcierto. Mi esposo se levantó para ir a cerciorarse de que los niños seguían bien. No pasó ni medio minuto desde que me quedé sola, cuando esa cosa horrorosa apareció. Era una anciana, repulsivamente fea. Su cara estaba básicamente deformada por la cantidad de arrugas que tenía. Mugrosa, repugnante. Sus ojos casi no eran visibles. Solo el par de brillos negros daban crédito de que estaban por encima de sus huesudos pómulos.
No puedo describir lo que tenía puesto. No sé si era un simple trapo harapiento o un sucio vestido que cubría cada parte de su cuerpo. Me miraba, de eso estoy segura. Pues cuando comencé a tartamudear y a llorar de miedo, ella se burló. Cuando al fin pude lanzar el grito, lo hice con todas mis fuerzas. Mauro llegó directamente a sostenerme, pues yo estaba fuera de mí, gritando desesperada que la anciana estaba allí. Fue por eso que Maribel sabía lo del susto, pues tanto ella como Javier me escucharon luego de que yo los despertara con el grito. A partir de ese momento, no pude dormir bien. Entraba en pánico con solo escuchar el sonido de las aves trinar. Asimismo, previamente Maribel amanecía con golpes en su cuerpo, especialmente en sus hombros y tobillos. Ella siempre mencionó a una anciana que la visitaba todas las noches y la maltrataba. Nosotros pensamos que eran pesadillas en las que se golpeaba a sí misma. Pero cuando esa tarde me dijo eso en la cancha de básquet, haciéndome recordar mi experiencia con este ente, no me quedaron dudas de que sus historias también eran reales. Semanas después del incidente en la cancha, quien ahora comenzó a padecer torturas fue Javier. Todas las noches se despertaba contando que había soñado con un demonio que quería arrebatarle la vida. Solo que él no mencionaba a ninguna anciana, sino que describía a un ente de porte pequeño, a quien llamaba demonio, tal cual les acabo de mencionar, y de la misma forma que Maribel, Javier amanecía con moretones. Cuando los llevábamos al doctor, nos daban el mismo diagnóstico que a su hermana, que eran simples golpes de niños, que solo mi esposo y yo debíamos ser más atentos con nuestros hijos. Escuchar al médico decir eso me hacía sentir muy molesta y a la vez me destrozaba el alma. Pues por una parte me sentía culpable y quizás tenía razón, pero era Mauro quien siempre me ayudaba a salir adelante, a ser fuerte y a soportarlo todo por nuestros hijos. Pero cuando aquella tarde de domingo le tocó a mi niño recibir ese brutal daño, sentí que todo mi mundo se destrozaba, que yo era una inútil e incapaz de hacer algo para remediarlo. Me encontraba en la cocina preparando el almuerzo, junto a Maribel, que me hacía compañía sentada en una silla porque su salud había empeorado de la noche a la mañana. En cada una de las partes donde tenía los moretones, esos que el médico dijo que sanarían por sí solos, comenzaron a convertirse en heridas, en llagas, en las cuales solo podíamos combatirlas con medicamentos que en realidad no ayudaban mucho. Mi esposo se encontraba en la sala viendo la tele. Anteriormente había visto a Javier, es por eso que no me preocupé. Pero cuando lo escuchamos gritar de dolor minutos después, lo encontramos tendido en el patio. Presuntamente se había caído de un árbol que teníamos en el fondo. A simple vista, se veía que tenía las costillas rotas, puesto que los huesos empujaban la piel desde el interior de su cuerpo. No recuerdo haber pasado un día tan tortuoso como ese. Lo operaron quirúrgicamente de emergencia y quedó internado con pronóstico reservado. Mientras tanto yo me sentía morir en vida. Solo seguía respirando por mis hijos, por mi esposo, ya que ellos eran la única razón de mi ser. Ese mismo día, y estando aún en el hospital, fue cuando sufrí el primer desmayo de mi embarazo. Cuando desperté, el médico me dio una noticia, la más dolorosa. Todo el sufrimiento que estaba padeciendo en esos tiempos comenzaba a afectar al bebé.
Cuando Javier estuvo en casa, estando ya mucho mejor, recién me atreví a escuchar el relato de lo que le sucedió aquella tarde de domingo. Mi esposo ya conocía el relato y se negaba a que yo lo escuchara, pero al final lo convencí, porque sabía que yo no estaría en paz si no lo hacía. Mamá salía al jardín a jugar un rato, en tanto aguardábamos en la cocina. De repente escuché cantando un pajarito. Me acerqué al árbol para ver si lo veía, pero desde esa distancia me era difícil. Aproveché que nadie me veía y comencé a trepar. Ya estaba en la parte más alta y todavía no lo podía ver. Y como ya no cantaba, no sabía dónde buscar. Pero de pronto volvió a sonar. Estaba al otro lado de un montón de ramas. Estaba seguro porque lo escuchaba claramente. Arrastrándome por encima del tronco, desde donde estaba apoyado logré llegar. Pero cuando moví las ramas lo que vi no era ningún pájaro. Era el demonio de mis pesadillas. Nada más que ahora era real. Mamá, esa cosa era horrible. Parecía un bebé pero muy feo. Tenía la piel rugosa y oscura, y la cara era como de una anciana. Me miraba con unos ojos enormes que parecían los de un gato. En la frente tenía muchos gusanos que entraban y salían desde unos orificios de su carne. Quise darme la vuelta para escapar, pero él no me lo dejó, o ella. Me tomó del cabello y me hizo caer del tronco. No podía gritar. Me tenía colgando del pelo como si fuera un juguete. Acto seguido me soltó, y cuando caí recién pude gritar y llamarlos a ustedes. Mamá, tengo miedo, me dijo entre lágrimas, que era lo mismo que brotaban de mis ojos al escucharlo narrar su vivencia. Los días que pasaban se me hacían eternos. El dolor que llevaba dentro no lo puedo comparar con nada. Había veces en las que, estando con los niños, tenía que hacer un gran esfuerzo para evitar que mi llanto me venciera, especialmente cuando contemplaba a mi hijo con esa dura cobertura de yeso que le cubría el torso. Pero no podía dejar que ellos me vieran así, y tampoco debía permitir que el sufrimiento me doblegara. El doctor ya me había advertido. Mi bebé podría tener complicaciones a causa de eso. Una noche llegó mi turno de soñar a esa cosa que nos acechaba, quien para Maribel y para mí era una especie de bruja. En tanto para Javier era un demonio en forma de bebé y cara de anciana. El sueño en sí no fue muy comprensible para mí. Pero cuando me desperté y vi a esa cosa a mi lado, comprendí eso y mucho más. No era la anciana, era un ente absolutamente oscuro. Aún así podía ver el contorno de su silueta marcando su figura en medio de la oscuridad de la habitación. Tenía cuernos y su fisonomía era similar a la de un animal antropomorfo. Intentaba despertar a Mauro, pero no podía moverme ni hablar. Solo miraba a esa cosa, que cuando se movió recién pude ver lo que estaba haciendo. Ese ente tenía una de sus garras puesta sobre mi vientre. Cuando se dio cuenta de que yo acababa de notarlo, recién entonces me dejó ver sus ojos y su boca. Sus ojos los usó para transmitirme el terror a través de su mirada, y su asquerosa boca para sonreírme luego de que finalmente pude hablar, para decirle que se alejara de mi bebé, a la vez que retiraba su mano de mi vientre y desaparecía. Por más que esa vivencia me hizo saberlo todo, todavía no sabía cómo detenerlo. A ese desgraciado demonio no le interesaba tanto Maribel ni Javier. A quien quería lastimar era a mi bebé.
el cual cargaba con tanto amor en mi vientre. Es por eso que estaba haciendo todo eso, para que a través del sufrimiento causado al ver padecer a mis niños, yo misma hiciera el daño a mi bebé. Pasé el resto de la noche rezando y llorando, pidiendo a Dios que salvara a mi familia, que ese ser me llevara a mí, pero que dejara en paz a mis niños. Mi oración fue escuchada y esa misma tarde recibí la respuesta. Mira, Maribel, esos se parecen a los santitos que tiene la tía de Miguelito, le dijo Javier mientras miraba la televisión. Automáticamente quedé aterrada. Lo que había en la pantalla era un documental en el cual mostraban las imágenes utilizadas en la práctica de santería. Sabía quién era Miguelito y su tía. Estos eran unos vecinos que vivían a 2 casas de la nuestra. Era de público conocimiento en la colonia que la despreciable mujer era santera y atendía a la gente en esa misma casa. Respiré profundamente y me acerqué a ellos para preguntarles cuándo y cómo fue que vieron a la tía de su amiguito con esas cosas. Ambos hicieron silencio, bajaron la mirada como revelándose a responderme. Totalmente enojada, les grité que me respondieran de inmediato y con sollozos me confesaron la verdad. La maldita bruja aprovechó una oportunidad en la que ellos fueron a su casa a jugar con el niño. Los llamó por aparte y les regaló una de esas porquerías que usa. La condenada les dijo que la trajeran a casa y la escondieran, y que ese sería el regalo a su hermanito quien naciera. Algo que por supuesto ella no deseaba que ocurriera. Quizás por pura envidia, ya que la inmunda mujer era estéril. Tranquilicé a mis hijos y les pedí perdón por haberles gritado. Asimismo les pedí que me dijeran dónde estaba esa maldita imagen. Esta se encontraba detrás del mueble de la biblioteca, justo donde comenzó todo. Llamé a Mauro y le conté lo que había sucedido. Le pedí que por favor pidiera permiso en su trabajo y se viniera a casa. Él me suplicó que por favor no hiciera ninguna locura, que recordara que tenía que cuidar al bebé en mi vientre, pero no fui capaz de aguantar a que llegara. Les ordené a los niños que se quedaran en casa y salí enardecida a ver a esa desgraciada. Ella misma fue quien me atendió a la puerta. Luego de su cínico saludo me preguntó cómo estaba. No la toqué ni la golpeé, aunque tenía ganas de arrebatarle la vida. Lo que hice a continuación fue gritar lo más fuerte que pude, lo que me hizo a mí y a mis hijos, para que toda la colonia supiera la clase de basura que era. Su hermana, la madre de Miguelito, llamó a la policía. Estos llegaron minutos después al mismo tiempo que llegaba mi esposo, trayendo un sacerdote con él. Precisamente fue gracias a este y a mi embarazo que no me llevaron a la comisaría, pero tampoco hicieron nada con esa maldita bruja, pues lamentablemente nadie va preso por ser eso. El padre envolvió la imagen con un pequeño pañuelo y la colocó dentro de una caja repleta de rosarios. Posteriormente comenzó a bendecir cada rincón de la casa, mientras yo acompañaba con mi llanto desconsolado. Cuando terminó, lo invitamos a quedarse para cenar, a lo cual aceptó. En todo el tiempo que estuvo en nuestra casa, nos habló de la santería y de cómo protegernos, algo que no puede prestar demasiada atención, puesto que no podía sacar de mi cabeza a esa maldita. Y es la razón por la cual les dije al principio que no sé mucho al respecto, pues mi mente estaba en otra cosa, y fue mi esposo quien mejor entendió.
Días después la bruja se fue de la colonia. Los mismos vecinos se encargaron de hacerle la vida imposible hasta que se marchó. Hasta el día de hoy no tengo relación con esa familia y mis hijos, ahora que ya son grandes, le guardan un rencor tremendo. Maribel y Javier comenzaron a sanarse luego de que el padre bendijera la casa y se llevara aquella imagen, la cual imagino que la destruyó de algún modo especial. Mi bebé, quien por cierto es una niña, nació sana y fuerte. Una vez más, les pido perdón si ofendo a alguien por el modo en el cual me refería a esa mujer, pues les juro que hasta el día de hoy le deseo todo el mal que se pueda. Si algún día conocieran a alguien que quisiera arrebatarle la vida a tu propio hijo, entenderían mi ira. Pero en fin, gracias a Dios tengo lo más importante, mi familia. Ya la vida misma se encargará de castigar a esa bruja santera, quien por cierto dejó un heredero. Miguelito, su sobrino, apenas siendo adolescente, se adentró en la santería y en toda su inmundicia. Antes de retirarme, les recomiendo nuestros canales alternos, donde hallarás un sinfín de historias terroríficas, tanto verídicas como creepypastas. Abajo en la descripción encontrarás los enlaces. Me despido, no sin antes desearles buenas noches y hasta la próxima.